Buenas noches, ¿cómo estás? ¿Por qué no hacemos una oración antes de empezar? Querido Jesús, gracias por la oportunidad de estudiar tu palabra. Bendice a mi familia, mi hijo que está detrás de las cámaras, mi esposa en el teclado, y acompáñanos para hacer tu voluntad y estudiar. La lección 3, en el nombre de Jesús. Amén. El Señor reina. El pacto de Dios con Israel juega un papel especial en la seguridad del mundo porque anuncia la salvación del Señor. El Señor adoptó a Israel como su preciada posesión, haciendo a Israel de todas las naciones su pueblo. El Señor es fiel a su pacto y continúa cuidando de su rebaño, a pesar de las infidelidades y a veces su rebelión abierta. Por lo tanto, el gobierno soberano del Señor hace que el mundo esté firmemente establecido y seguro. Los salmistas quieren que el lector entienda esta verdad fundamental. Con esta visión del mundo como su faro, los salmistas buscan prosperar y servir a Dios con toda la devoción. El texto para el sábado de tarde, Salmo 93:1. El Señor reina, está vestido de majestad. El Señor está vestido de majestad y armado con fuerza. De hecho, el mundo está establecido, firme y seguro. Los salmos sostienen inquebrantablemente la creencia fundamental en el reinado soberano de Dios. El Señor creó y sostiene todo lo que Él había creado. Él es el Rey soberano de todo el mundo. Y Él gobierna el mundo con justicia y rectitud. Sus leyes y estatutos son buenos y dan vida a quienes lo mantienen. El Señor es un juez justo que se asegura del mundo permanezca bien ordenado y lo hace recompensando a los justos y castigando a los malvados, pero en su tiempo, no en el nuestro. Para el lunes el texto es Salmos 97:10. Tú que amas al Señor, me encanta este salmo, odias el mal. ¿Por qué nuestro amor por Dios debería ser que odiemos el mal? ¿Cómo se relacionan estos dos conceptos? Pero no todas las personas o incluso los gobernantes terrenales lo hacen, al menos por ahora. El reinado del Señor es constantemente desafiado por los malvados, que niegan y se burlan del Señor y oprimen a su pueblo. Aunque desafiado por la prosperidad de algunas personas malvadas y preocupado por la tolerancia de Dios, el salmista confía en el gobierno soberano de Dios y continúa floreciendo en la seguridad de los juicios justos de Dios. Por fe, el pueblo de Dios se regocija en la inauguración del reino de Dios a través del ministerio redentor de Cristo y espera la consumación del reino en la segunda venida de Dios. El martes, el texto es Salmo 75:2. Tú dices, yo elijo la hora señalada. Yo soy quien juzga con equidad. ¿Por qué la jactancia de los malvados es en vano? Como Rey soberano, el Señor también es un leytor y un juez. Los malvados amenazan constantemente el orden justo de Dios. En Salmo 75, varias imágenes representan la destrucción irrevocable de los malvados. La imagen de una copa como vino tinto transmite la intensidad de la furia de Dios. Cortar los cuernos de los malvados representa el fin del poder y dominio, mientras que los cuernos de los justos serán exaltados. Dios elige un tiempo adecuado, un tiempo designado. Su juicio ejecutivo claramente tendrá lugar al final de los tiempos. Miércoles, el texto para el miércoles es Salmo 105:39. Él extendió una nube como cobertura y un fuego para dar la luz por la noche. Ellos pidieron y Él les trajo codornices. Él les dio de comer bien con el pan del cielo. Abrió la roca y el agua brotó. Fluyó como un río en el desierto. Cuando Dios recuerda su pacto, implica más que conocimiento, implica más que memoria, porque siempre conduce a la acción. Del mismo modo, cuando la gente está llamada a recordar las maravillas y los juicios de Dios, significa que la gente debe vivir de manera de honren a Dios. En este pacto, el llamado principal de Israel es permanecer fiel al pacto, observando las leyes de Dios. El pueblo de Dios también está llamado a dar testimonio sobre Dios a otras naciones porque el Señor desea que todas las naciones se unan a su pueblo Israel. El mundo está así seguro en el pacto protector de Dios, todopoderoso y misericordioso. ¿Qué tenemos en Jesús? ¿Por qué estas promesas hechas al antiguo de Israel ahora pueden aplicarse en nosotros?
Aquí está la respuesta. Jueves, el texto es Salmo 19:7. Me gusta este versículo. Lo aprendí cantando. La ley del Señor es perfecta, refresca el alma. Los estatutos del Señor son dignos de confianza, haciéndolo sabio y haciéndolo simple. Una linda canción. La supremacía del Señor en el mundo como creador soberano, rey y juez, tiene implicaciones teológicas para la fiabilidad de sus testimonios. Los testimonios, en hebreo edut, que es un decreto o una ley, se refieren al conjunto de leyes y ordenanzas con las que el Señor gobierna la vida religiosa y social de su pueblo. Son muy seguros, lo que refleja la estabilidad y permanencia del trono de Dios y del mundo que Dios creó y sostiene. Dios da fe de la integridad de sus promesas y mandamientos. La fidelidad de Dios es a la vez totalmente tranquilizadora al garantizar el carácter inmutable de su gobierno y totalmente exigente al pedir las respuestas de confianza y obediencia de la gente a Dios. Finalmente, para el viernes, el texto es Salmos 23:1, muy conocido. El Señor es mi pastor. No me falta nada. Quiero que enfatices el tiempo verbal. El Señor es. No dice el Señor será. No dice el Señor fue. Si fue, magnífico. Si será, excelente. Pero lo que importa es que el Señor es ahora. La siguiente palabra es mi. No dice el Señor es su, del amigo. No dice el Señor es tú, de mi hermano. No dice el Señor es nuestro, en plural. No dice el Señor es de mi padre o de mi madre, que en paz descanse. Ahí dice el Señor es mi pastor y no me falta nada. Entonces surge una pregunta. ¿Por qué la comprensión de la realidad y la prevalencia de la gran controversia es crucial para ayudarnos a entender que, a pesar del gobierno y la soberanía de finales de Dios, todavía hay mucha agitación y sufrimiento en nuestro mundo? ¿Por qué el motivo de la gran controversia es tan útil para nosotros? ¿Sabes por qué? Porque gracias a los salmos nosotros podemos poner a un lado la gran controversia, olvidarnos de la gran controversia y del gran pecado y del gran mundo cruel y de las grandes injusticias de la vida y pensar en que el Señor es mi pastor, en que Él no me va a faltar nada, me va a suplir todas mis necesidades. Y por eso me gustan los salmos, porque puedo cantarlos, porque puedo orarlos. En la oración, salmos. En la canción, salmos. En el dolor, salmos. En el regocijo, salmos. En la danza, salmos. En las lágrimas, salmos. ¿Cómo debería la creencia en Dios como creador dar forma a nuestra comprensión de nosotros mismos y a nuestra relación con el resto de la creación? Muy sencillo. Cuando descubrimos que Dios es nuestro creador, entonces todos los salmos tendrán sentido, porque salimos de Él y regresamos hacia Él. ¿Qué había de malo en los ídolos de las naciones? Había todo. Y uno dice, ahora nadie se postra, nadie se inclina. Posiblemente nadie se inclina, pero hay personas que se inclinan en su garaje al carro que han comprado. Hay personas que se inclinan en el lago, el bote que han comprado, el barco. ¿Cómo debería vivir el pueblo de Dios sabiendo que el juicio de Dios comienza con su pueblo? Con una santa manera profunda de vivir y reconciliándonos con Dios todos los días. Quiero terminar. Cuando considero tus cielos, este es el texto que voy a terminar, y el trabajo de tus dedos, la luna y las estrellas que has puesto en su lugar, que es la humanidad, que es el hombre, que eres consciente de ellos, los seres humanos que te preocupas por ellos. Y quiero terminar con Eduardo Adren, Buzz, B-U-Z-Z, Buzz, era su nombre. Y Neil Armstrong. Fueron tres, pero uno se quedó en el Apolo 11 orbitando la luna, mientras dos bajaban a pisar el suelo lunar. Esta es la historia de un hombre. 8 años anterior
a este evento de 1969. Un astronauta ruso ya había llegado al espacio. Un animal ya había llegado al espacio. Pero una cosa es llegar al espacio y otra cosa es pisar la luna. Entonces, en 1961, el presidente Kennedy dijo, vamos a llegar en 10 años a la luna. Y cueste lo que cueste. Invirtamos lo que tengamos que invertir. Dinero no va a faltar. Dios nos va a bendecir. No podemos perder la guerra espacial. No podemos perder contra los rusos. No podemos perder contra la Unión Soviética, que aunque después se desintegró, en ese momento era casi la primera potencia del mundo. Y es así como llegó el 20 de julio de 1969. Yo era un niño de 3 años, nací el 66. El 69 tenía 3 años. Y mi vecino, don Máximo Vicuña, nos invitó a todos los niños del Pozo a ver el hombre pisando la luna. Era una noche, me acuerdo. Niño de 3 años. Tengo el recuerdo de esa visión panorámica de esa televisora antigua, antiquísima. Había llevado el vino de su iglesia presbiteriana de Texas, el astronauta Adri. Había llevado el pan. Y antes de celebrar la comunión, y antes de tomar el vino, leyeron 2 versículos. El primero, en Juan capítulo 15, yo soy la vid, vosotros las ramas, vosotros los pámpanos. Están en la luna, millones de dólares, construyendo este cohete, que era básicamente una bomba atómica, con millones de kilos de peso, dividido en 3 partes. La primera parte se salía en la atmósfera, la segunda en la estratosfera y la tercera para alunizar. Era un riesgo alto. Habían 20 astronautas que querían estar en el lugar de Adrian, en Neil Armstrong, Buzz Aldrin. Pero por alguna razón no calificaron para ser los 3. El presidente Nixon tenía preparado el discurso, 2 discursos. El primero si era éxito, si había éxito, y el segundo si había un fracaso. En el caso del fracaso iba a decir mis condolencias a la familia de Neil Armstrong, mis condolencias a la familia de Buzz Aldrin. Perdónenme, pero esto no funcionó. Tenía un discurso preparado, porque era 50-50, pero llegó el momento. Llegó el momento y dicen, el águila está descendiendo, le llaman eagle. En este momento salto y se nota un salto de Neil Armstrong. Pequeño salto para el hombre, gran salto para la humanidad. Y de allí, inmediatamente, en vez de estar pensando en sus éxitos, ellos fueron a la palabra de Dios, a Salmo. Estamos estudiando Salmo 8, versículo 1. Cuando considero tus cielos y el trabajo de tus dedos, la luna y las estrellas. Ustedes saben la historia. Ellos regresaron a la tierra, cayeron en el mar, fueron a Houston. Inmediatamente hubo una mujer atea y un mujer ateo que hicieron una demanda. ¿Cómo es posible que los Estados Unidos estén leyendo la Biblia allá en la luna? Bueno, la respuesta es simple. Los 3 pensaban que iban a morir. Y si estás por morir, qué mejor consuelo que el Salmo capítulo 8, versículo 1. Esa es la historia de Buzz Aldrin. Esa es la historia de Neil Armstrong, que dejaron la palabra de Dios. Y no solo la palabra de Dios, el Salmo capítulo 8, como el salvo de la luna, para demostrar al mundo y al universo que Dios es el creador, que Dios es el sustentador, que Dios creó el universo, que los Estados Unidos de Norteamérica fueron creados por Dios, una nación indivisible, la tierra del más fuerte, la tierra del más bravo, porque en esta nación protestante, de los 20 protestantes astronautas que subieron, solamente 6 eran católicos, pusieron la Biblia y los Salmos, capítulo 8, como la palabra de Dios, para demostrar al mundo norteamericano y a los ateos de todo el mundo que el ateísmo no existe o no debería existir en las mentes de las personas de los astronautas. Los astronautas pusieron delante el Salmo 8 y por eso en este momento les rindo homenaje a nuestro Creador.